Hablaremos esta noche de la Cábala. Hemos saqueado un hermoso libro, hemos saqueado varios en realidad, pero principalmente hemos echado mano a material que proviene del libro que se llama Una historia natural de la curiosidad, de Alberto Mangel, y habla de un cabalista español y de la Cábala en general. En la tradición judeocristiana, las palabras son el principio de todo. Según los comentaristas talmúdicos, 2000 años antes de la creación del cielo y de la tierra, es decir, se ve que son plazos breves, no plazos tremendos como los plazos de Morgan Freeman, sino plazos bíblicos. 2000 años antes de la creación del cielo y la tierra, Dios generó 7 cosas esenciales. Nombraré las 7 cosas: su divino trono, el paraíso ubicado a su diestra, el infierno que queda a la izquierda, el santuario celestial, una joya con el nombre del Mesías grabado en ella, y van 5. La sexta es una voz que gritaba desde la oscuridad: regresad, hijos de hombres. Extraña la sexta creación. La séptima fue la Torá, escrita en fuego negro sobre fuego blanco. La Torá fue la primera de esas 7 cosas, y Dios la consultó antes de crear al mundo. Se voy a ver qué pasa. Con cierta vacilación, porque temía la pecaminosidad de las criaturas terrenales, la Torá consintió esa creación. Se advierte que se le otorga conciencia a la Torá, toda vez que puede tener cierta vacilación, ciertas consideraciones y puede dar consentimiento. Bueno, parece que una vez enteradas del propósito de Dios, la creación del mundo, las letras del alfabeto descendieron de la corona donde habían sido escritas con una pluma de llamas, y una a una las letras le dijeron a Dios: cread al mundo a través de mí, cread al mundo a través de mí, cread al mundo a través de, por favor, cread al mundo. Y así, de las 26 letras, Dios escogió a Bet y la puso en la palabra bendito. Los comentaristas señalan que la única letra que no presentó la solicitud, que no dijo que nada del mundo, no, fue la Aleph. Y Dios entonces le otorgó el primer lugar en el decálogo para recompensar su humildad. Esta es la historia. Más tarde, San Juan Evangelista, tal vez impaciente, resumió todo este intenso trámite y declaró que en el comienzo era la palabra. Chao. Nada, claro, sí. no. Hizo una síntesis, un copete. De esta antiquísima convicción surge la metáfora de que Dios es el autor y el mundo es un libro. Dios como autor, el mundo como libro, un libro que tratamos de leer y en el cual también estamos escritos. Y ahí esta metáfora deviene en muchas alegorías. Puesto que se supone que la palabra de Dios abarca todo y es perfecta, ninguna parte de las Escrituras puede ser ambigua o fortuita. Este es el principal concepto de la Cábala. Cada letra, el orden en que están, la ubicación de cada palabra, todo debe tener un significado. Allá por el siglo I, para interpretar mejor la palabra de Dios, los judíos de Palestina y Egipto, quizá bajo la influencia de la religión persa, comenzaron a desarrollar un sistema de interpretación de la Torá y el Talmud que pasó a ser conocido 10 siglos más tarde como la Cábala. La Mishnah, que es una exégesis de la Torá oral, compilada alrededor del siglo II, más o menos de nuestra era,
condenaba la curiosidad humana o le ponía unos límites. Y dice esto, voy a leerlo. A todo aquel que especula con estas 4 cosas que voy a decir, le hubiera sido mejor no haber venido al mundo. Estas 4 preguntas son: ¿qué hay en lo alto? ¿Qué hay en lo bajo? ¿Qué hubo al principio y qué habrá al final? La Cábala elude esta condena concentrándose en la palabra misma de Dios, que necesariamente contiene todas estas cosas en cada una de sus letras. Es una manera, la Cábala, de contestar preguntas prohibidas, dejando que hablen las letras. A mediados del siglo XIII, y aquí comienza prácticamente lo que queríamos glosar, un brillante estudiante de la Cábala, el erudito español Abraham Abulafia, que había nacido en Zaragoza en 1240, desarrolló una técnica de combinación de letras y adivinación. Y llamó a esta técnica el camino de los nombres. Abulafia creía que su método permitiría a los estudiosos volcar por escrito sus interpretaciones y meditaciones mediante una combinación casi infinita de las letras del alfabeto, a las que comparaba con las variaciones ejecutadas en una pieza musical. La diferencia entre las letras y la música era que mientras que la música se capta a través del cuerpo y el alma, las letras solo se perciben con el alma y con los ojos, que son, como proclama la antiquísima metáfora, las ventanas del alma. Por ejemplo, Abulafia combinaba sistemáticamente la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, con las 4 letras del tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, y HWH, con lo cual obtenía 4 columnas de 50 palabras cada una. 7 siglos más tarde, en un hemisferio, en un continente que español del siglo XIII no hubiera podido sospechar, Jorge Luis Borges imaginó una biblioteca que contendría todas esas combinaciones en una innumerable serie de volúmenes de idéntico formato y número de páginas. Y otro nombre de esa biblioteca es Universo. Se está refiriendo al cuento de Borges que se llama La Biblioteca de Babel, donde imaginaba todos los libros posibles, con todas las combinaciones posibles, que son prácticamente infinitas o tan grandes que no podrían contenerse en el universo. Bueno, Abulafia proclamaba que en el idioma hebreo, existía una correspondencia convencional establecida por Dios para sus profetas entre los sonidos y las cosas que esos sonidos nombraban. Y decía que era convencional eso. Por eso se burlaba de aquellos que sostenían que un niño despojado de todo contacto humano aprendería a hablar hebreo espontáneamente. Lo peor del caso es que se han hecho estas experiencias que son de una crueldad inimaginable. Dejaban a los chicos sin comunicar durante toda su primera infancia para ver si salían hablando hebreo o qué salían hablando. Lo que pasaba es que tenían muchísimos inconvenientes y algunos de ellos morían, etc. No podían desarrollarse normalmente. Dante, dice aquí, también como Abulafia, consideraba que el hebreo era la madre de todas las lenguas, pero eso no quiere decir que a un niño al que no se le enseña nada aparezca hablando hebreo, ¿no? Si nadie se lo enseña, por más que sea la lengua madre, ¿no? Hay que enseñarle las convenciones semióticas, si no, estamos listos. Abulafia se lamentaba de que los judíos hubieran olvidado el lenguaje de sus antepasados y aguardaba con una ferviente ansia la llegada del Mesías. No dice el amigo Mangel que él mismo se consideraba un Mesías.
y que fue uno de tantos falsos mesías como hemos glosado aquí en este mismo programa. Abulafia decía que el placer es el fruto principal de la experiencia mística, así como su propósito esencial. Más importante que alcanzar respuestas intelectuales es el placer. Y basándose tal vez en una fortuita similitud etimológica entre las palabras hebreas hijo y entendimiento, que es ben y bina, sostenía que la concepción de ideas era equivalente a la concepción sexual. Mira vos. Los discípulos de Abulafia difundieron su obra en centros de cultura judía fuera de la península ibérica, principalmente en Italia, que en el siglo XIII se convirtió de remitente en un baluarte de estudios cabalísticos. Abulafia visitó el Oriente, Grecia y llegó a Italia. Se presentó en los países mediterráneos, afirmando que la esperanza mesiánica de los judíos se iba a cumplir. Ahí es donde debe haber dicho que era él, ¿no? Y en 1281 hizo algo extraordinario. Viajó a Roma, ¿sabe para qué? Para convertir al Papa Nicolás III al judaísmo. Y pues fue y eso. bueno, está bien, si tiene fe el tipo. Le escribió. Dice, mire, su santidad, soy fulano tal, lo voy a ir a visitar a ver si lo convierto al judaísmo. No sé lo que le habrá dicho el otro, pero tuvo mala suerte porque Nicolás III se murió justo la noche antes de la llegada de Abulafia. Y Abulafia llegó, lo metieron en cara y se salvó con el hilo de una pata de la hoguera. Pasó 28 días en el colegio de los franciscanos. No era una buena época para convertir papas. Para ir a andar convirtiendo al Papa, no. Y más si el Papa se te muere justo la noche antes de que llegara. Bueno, sí. Puede ser que Dante entrara en contacto con las ideas de este cabalista a través de los debates, que no eran como los debates presidenciales, eran peores, creo yo. Tenían lugar en diversas ciudades después bueno. En los círculos intelectuales de Bolonia puede ser que Dante haya conocido las ideas de este tipo. El caso es que 2 siglos más tarde de Abulafia aparecieron los neoplatónicos y empezaron a construir unas máquinas mnemotécnicas que rescatarían las ideas de Abulafia. Estas máquinas de pensar son unos dispositivos didácticos, mnemotécnicos, como hemos dicho, que se inventaron en el Renacimiento, que estaban construidos en textos impresos, en intrincados dibujos, incluso en juegos de construcción tridimensionales. Parecían complejas versiones de nuestras tablas de Excel, diseñadas como árboles genealógicos o como ruedas que se movían una dentro de la otra y generaban contactos entre los conceptos escritos en los bordes que iban cambiando, contactos que iban cambiando, ¿no? Como los almanaques que mencionaba ayer. Como los almanaques que yo decía ayer, Sí, parecidos, sí. Algunas se habían concebido como muebles. Ahí había una rueda de libros diseñada por Agostino Ramelli, que se ponían generalmente cerca del escritorio del pensador, se iban girando y tomaban contacto los unos con los otros, etcétera, ¿no? Ahora, cada una de estas máquinas funciona de manera diferente. Ahí está, por ejemplo, la máquina laberíntica de Horacio Toscanella, que es un sistema de ruedas que combina sujetos, predicados, relaciones y preguntas, una dentro de la otra, ¿no? Y aquí hemos hablado muchas veces de la máquina de pensar de Ramón Llull, de Raimundo Lulio, el catalán, que bueno, en este programa nunca pensamos bien de las máquinas de pensar, ¿no? Eran muy
muy elementales y muy ambiguas. Pero están presentadas, bueno, en aquel momento seguramente no, pero hoy es como una especie de curiosidad, de juego. De juego, casi, claro. Tiene mucho de lúdico. Sí, sí. Bueno, fantástico. Bueno, Abulafia pasó sus últimos años viajando por Italia y allá por 1291 se perdieron sus pasos. Probablemente murió en Barcelona en 1292. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque la mayoría de las personas murieron en Barcelona en 1292. Eso no está en ninguna máquina de pensar. Recopiló 26 escritos teóricos, de los que se conservan algunos, y también escribió 22 obras proféticas, solo se conserva una. Sus enseñanzas muestran algunos paralelismos con el yoga y el tantra, pero tampoco hay que hacer mucho caso a esto, porque todo lo que se construye muestra cierto paralelismo con el yoga y el tantra. Sí. Especialmente cuando uno no sabe muy bien lo que es el yoga y el tantra, como es el caso de este que habla. Sobre todo si uno tiene ganas de hacer coincidir las cosas. Sí, cuando uno se levanta con ganas de que las cosas se influyan unas con otras, sí, señor. Ahí encuentra mucha relación, mucha conexión. Y sobre todo cuando el lugar es chico y es más fácil conectarse. Sí. Bueno, es eso. Hemos ido a la discoteca, me gustó mucho esto, y le pedimos al discotecario algo que tuviera que ver con la palabra como elemento central de la creación, y aquí tenemos a Mina cantando y Alberto Lupo hablando en la canción italiana que, recordando a la Torá, se llama Parole, Parole.